La ciudadanía en la Grecia antigua. El término ciudadanía proviene del vocablo latín civitas, que significa ciudad, estado, y su origen se remonta en la antigua Grecia. Las ciudades griegas, llamadas polis, eran espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico, donde vivía poca gente. Cada polis tenía su propia forma de gobierno. Las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta, la primera cuna de la democracia. La sociedad griega estaba organizada en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. En Atenas, los ciudadanos eran los varones, hijos de padres, madres atenienses, podían tener mucho o poco dinero y podían ser agricultores, comerciantes, soldados, nobles, gobernantes, sacerdotes, profesionales. Estos participaban en la política, ocupaban cargos públicos, poseían propiedades, accedían a la justicia, participaban en un culto, ejercitaban el sacerdocio, acudían a fiestas, pero también tenían obligaciones como pagar impuestos, servir a la milicia. Ser ciudadano en Grecia significaba tener una condición merecedora de ciertos privilegios y ventajas en los ámbitos políticos y jurídicos, social, religioso, que lo ubicaba por encima de los no ciudadanos y los distinguía de estos. A su vez, ser ciudadano implicaba el cumplir con responsabilidades como el pago de impuestos y participar del ejército, actividades vetanas para los no ciudadanos, pues su participación habría supuesto poner en riesgo el orden establecido. Los no ciudadanos. Los no ciudadanos eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres, quienes no participaban en la política, ni poseían propiedades. Las personas esclavizadas eran hijos de personas en la misma condición de esclavitud o eran los prisioneros de la guerra. Tenían dueños, trabajaban en el campo o en actividades domésticas. Los extranjeros eran libres, se dedicaban al comercio y artesanía, pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia, pero no podían tener propiedades. En Atenas, las mujeres salían poco de casa y solo a matrimonios, funerales y actividades religiosas. Solo las mujeres cultas asistían a reuniones con varones y discutían sobre la filosofía, música o poesía. Las mujeres pobres se dedicaban a ser vendedoras, nodrizas o parteras. La ciudadanía en Esparta. La ciudadanía en Esparta, una ciudad griega ubicada en la península del Peloponeso, se enfocaba en la formación de los guerreros. La educación era gratuita y la clase asistía hombres y mujeres para ser entrenados a la milicia. Según Scott Root, en el 2011, todos los ciudadanos estaban destinados al combate. Las mujeres tenían derechos como los varones, participaban en asambleas con votos y voz. Su salud era muy cuidada y participaban en deportes a fin de formar su cuerpo para engendrar hijos fuertes, que serían los futuros soldados. Los niños enfermos o débiles eran sacrificados por no ser útiles para la guerra. Ciudadanos y no ciudadanos en Esparta. Espartanos o iguales eran los únicos que tenían derechos políticos y económicos. Los ilotas eran personas esclavizadas que pertenecían al Estado, trabajaban la tierra y llevaban a cabo actividades domésticas. Los periescos no tenían derechos, se dedicaban a la artesanía y al comercio. Derechos, origen y evolución histórica en las polis. Las dos ciudades más importantes de la Grecia antigua fueron Atenas y Esparta. Cada una de ellas tiene su origen muy diferente. Esparta fue poblada por descendientes de guerreros dorios. Atenas fue poblada por descendientes de la civilización creto-micénica. Estos orígenes son determinados para la organización política, económica y social de estas dos ciudades o polis. En Atenas, la estratificación social configuró derechos exclusivamente a los ciudadanos, quienes podían educarse, asistir a eventos sociales y culturales y participar en la política. Esto fue determinante para su gran desarrollo intelectual, cultural y político, siendo los varones quienes podían realizar estas actividades. En Esparta, en cambio, el ejército de los derechos era amplio. Mujeres y hombres podían educarse por igual en las artes de la guerra y participar en la milicia, aunque las mujeres tenían una estricta responsabilidad de formar los futuros guerreros. Atenas fue una ciudad-estado
de gran desarrollo intelectual, artístico, cultural, filosófico, científico, político. Esparta lo fue en lo militar. Ambas polis tuvieron como soporte de su economía el trabajo de las personas esclavizadas, un trabajo gratuito y permanente, basado en la explotación y la exclusión total de todo ejercicio de derechos. La vinculación de las mujeres en actividades similares a los de los varones fue como fue la milicia en Esparta, ha sido un ejemplo, observado por la humanidad del siglo XX y XXI, pues los ejércitos han incorporado a las mujeres a las prácticas de la guerra, evoluciones históricas de la lucha por los derechos. El esclavismo fue el modelo que determinó la diferencia entre quienes tenían poder y quienes no, siendo los poderosos los únicos portadores de derechos. Sin embargo, hubo lugares en donde la penosa situación de las personas esclavizadas, consideradas como objetos de explotación, pudo revertirse. Quiro de Grande, rey del imperio de Aquémida de Persia, antiguo Irán, en el año 539 a.C., emitió un documento denominado Cilindro de Ciro, donde manifestaba su posición contraria a la esclavitud. Siglo más tarde, y en el mismo mundo árabe, año 590 después de Cristo, llegó el famoso pacto de los virtuosos entre los tribus para proteger a los oprimidos y ayudarles a enfrentar lo injusto, cualquiera fuera su posición y poder. En el año 1215, en Inglaterra, los nobles ingleses en las Cartas Magna limitaron los poderes del rey y consiguieron participar el poder político, entre otras reivindicaciones. Estaba de separación de la Iglesia del Estado, el derecho de los ciudadanos libres de poseer y heredar propiedades, la protección contra el cobro excesivo de impuestos, el derecho de las viudas a volver a casarse, aun así tenían propiedades. A continuación, otros aportes. En Inglaterra, en el siglo XVII, 1628, petición que protegía los derechos personales de los ciudadanos y sus patrimonios. En 1679, derechos de las habeas corpus que prohibían detenciones sin orden judicial. En 1689, declaración de derechos que consagraban los anteriores. En 1632 y 1704, el inglés John Locke, exponente del liberalismo, propuso la soberanía amenada del pueblo y que el Estado debía proteger los derechos de los ciudadanos. En América, la independencia de las 13 colonias de Norteamérica en 1766 se constituyó como otros avances en la proclama de derechos. Se reconoció el derecho a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad entre tres últimos como inalienables.